Estamos viendo un simulador sobre la ley de Ohm. Tal vez me confirma si pueden ver lo de la pantalla, porque no lo puedo ver acá en mi celular. Porque acá no lo puedo ver en el celular. No sé si... ¿Ah? No sé. Vamos a tratar de hacerlo. Hace que tengo problemas con esto del... No sé qué problema le está dando a este Meet de la computadora. Correcto, ahora sí. Bueno, entonces vamos a repasar un poco hoy, pues tratar de resumir todo lo que tiene que ver con los circuitos eléctricos en serie en paralelo. Entonces, pero antes de eso, pues necesitamos repasar dos conceptos importantes, como es la resistencia o la resistividad eléctrica y la ley de Ohm. Antes, ¿verdad? Necesitamos saber qué cosa es eso de la resistencia. En los circuitos magnéticos nosotros utilizamos la palabra que se llamaba reluctancia magnética. Si ustedes recuerdan sobre la reluctancia, era la oposición que ofrece un material al paso de los flujos magnéticos. Aquí en los circuitos eléctricos o electrónicos, la resistencia que ofrece el material ya no es al flujo magnético, sino al paso de los electrones. Vamos a ver, creo que acá tengo un simulador que nos hacía recordar, pues, o nos simula el paso de los electrones. Vamos a ponerlo acá para recordar un poco. Al final solamente quiero recordarles un poco sobre lo de las tareas, porque ya están listas para que la vayan trabajando. Quiero ver acá si encuentro un simulador para que recordemos un poco sobre lo de la corriente eléctrica. Esto no es. Vamos a utilizar este simulador porque no encuentro el que quería mostrarles. Acá pues tenemos una batería, el cual está conectado el lado positivo con el lado negativo de la batería a través de un cableado. Entonces cuando nosotros conectamos la batería, acá nosotros hemos abierto el circuito, cerrado el circuito, entonces lo que generamos es el flujo de electrones a través del
del cableado o el material eléctrico. Acá eso del campo magnético por ahorita no le vamos a poner atención porque eso corresponde pues a electromagnetismo. Acá lo que quiero es que recordemos, ¿verdad?, que la corriente eléctrica consiste en el paso o el flujo de electrones de la parte positiva a la parte negativa, de la parte negativa a la parte positiva de la batería. ¿Sí? Entonces, esos electrones se mueven pues gracias a una diferencia de potencial que existe entre ambos extremos de la batería. Recordemos que la parte negativa lo que tiene es exceso de electrones y la parte positiva tiene déficit, lo cual genera lo que se conoce como diferencia de potencial, y a su vez me genera una fuerza electromotriz llamada Fn, que también se le conoce como voltaje. También se le conoce como voltaje, es decir, el voltaje es una fuerza que me hace mover, ¿verdad?, los electrones, ¿verdad?, de un punto a otro. Pero el paso de esos electrones a través de este conector o de este conductor, de este hilo o alambre, va a tener cierta resistencia al paso de este material. Entonces, esa resistencia al paso de los electrones es lo que se le conoce, bueno, como resistencia. Una resistencia al paso de los electrones a semejanza de la reluctancia en un circuito magnético. Entonces, la resistencia al paso de los electrones en un conductor está relacionada a tres conceptos. La primera es la letra Rho. Esa letra que está a la par de la L mayúscula es una letra griega llamada Rho, que representa lo que se le conoce como la resistividad que posee el material al paso de la corriente eléctrica o de los electrones, ¿no? O corriente eléctrica también podemos decir. El flujo de electrones es lo que se le conoce, es una corriente eléctrica. Entonces, la resistividad va a depender del tipo de material. Ya ahí existen tablas que ahora te indican cuál va a ser la resistividad del material, ¿no?, de acuerdo de qué están formados. Dentro de los conductores eléctricos, el más famoso o el más conocido es el cobre, ¿no?, porque el cobre es uno de los materiales que ofrecen menor resistencia o menor resistividad al paso de los electrones. El otro material que también favorece el movimiento de electrones es el oro, pero lógicamente no se van a estar fabricando conductores eléctricos a base de oro porque saldría muy caro. Sí se hacen ciertas piezas, ciertos componentes importantes de oro ya en ciertos tipos de equipos electrónicos o eléctricos. Entonces, entre mayor la resistividad, entonces ese material va a tener mayor resistencia al paso de los electrones. Luego, el otro elemento importante a la hora de la resistencia del paso que ofrece un material al paso de la corriente eléctrica va a ser la longitud. Lógicamente, si entre mayor recorrido tengan los electrones, mayor resistencia va a haber al paso de los electrones. Estos dos elementos, lo que es la resistividad y la longitud del material, serían directamente proporcional, ¿verdad?, a la resistencia. El otro elemento es el área. El área sería inversamente proporcional. Es decir, acá si el área es mayor, entonces la resistencia al paso de los electrones pues va a ser menor. Pero si el área va disminuyendo, entonces genera mayor resistencia al paso de los electrones, entonces la resistencia eléctrica aumentará. Y ya les he comentado en clase que cuando esto sucede, si usted
hace pasar una gran cantidad de carga eléctrica a través de un conductor con un área muy pequeña, lo que va a hacer es generar calor y al final ese cable pues se va a quemar, o ese conductor se va a quemar o va a tomar fuego. Entonces la resistencia eléctrica tiene que ver con estas características principales. Luego tenemos la famosa ley de Ohm. La ley de Ohm te dice que el voltaje generado, bueno, inicialmente la ley de Ohm, originalmente la ley de Ohm se escribe así: la intensidad de la corriente va a ser igual o va a ser directamente proporcional al voltaje entre la resistencia al paso de la corriente eléctrica. Entonces la corriente que va a pasar aquí en un circuito va a depender del voltaje y la resistencia que este ofrece al paso de la corriente eléctrica. Entonces de acá, esta es la ley original, la ley de Ohm. De acá podemos nosotros despejar el voltaje y entonces nos quedaría el voltaje igual a la intensidad de la corriente eléctrica por la resistencia. Entonces vemos que si para que haya mayor corriente eléctrica en un conductor, va a depender del voltaje y de la resistencia. Es decir, la resistencia disminuye independientemente del voltaje, entonces la corriente eléctrica va a aumentar, ¿verdad? Hasta el momento que si la resistencia es cero, entonces podríamos tener acá una intensidad de corriente infinita, grande, ¿no? Lo otro también importante es el voltaje, que si el voltaje aumenta, entonces el voltaje al aumentar, entonces la resistencia, ¿verdad?, que ofrece el material o que ofrezca el material pues va a ser superado por el voltaje, y entonces la corriente eléctrica, la intensidad de la corriente eléctrica va a ir aumentando. Entonces la ley de Ohm pues nos dice que la intensidad de la corriente eléctrica que va a pasar un material va a ser igual al voltaje sobre resistencia, que podríamos decir que va a ser directamente proporcional al voltaje y inversamente proporcional a la resistencia que ofrece el material, ¿verdad?, al paso de la corriente eléctrica. En base a esto, entonces nosotros pasamos al siguiente nivel, a la siguiente parte, que es lo de la resolución de circuitos eléctricos. Ahora, hay dos tipos de circuitos eléctricos. Tenemos los circuitos en serie, como el que estamos viendo acá en pantalla, o también tenemos los circuitos en paralelo, que sería más o menos algo así como el siguiente. De las conexiones es un poco diferente. Entonces acá aquí en rojo tenemos un circuito en serie y tenemos resistencia 1, resistencia 2 y resistencia 3. Acá tenemos, recordemos que la flechita más grande, la línea más grande me va a indicar el positivo y la más pequeña me va a indicar el negativo. Entonces acá tenemos un circuito en serie, ¿verdad?, porque los elementos van uno tras de otro, y luego acá tenemos circuito en paralelo, que la conexión es un poco diferente. Y cada uno de estos dos circuitos pues tienen su característica, como lo vimos en la clase anterior. En el primer caso, los circuitos en serie, la corriente total que va a pasar va a ser la misma en todo el circuito. Es decir, la corriente que va a pasar en la resistencia 1 va a ser igual a la corriente que pasa en la resistencia 2, así como en la resistencia 3, y así sucesivamente. Ahora, y para encontrar la resistencia total,
que ofrece ese circuito va a ser la sumatoria de toda la resistencia. R1 más R2 más R3 y así sucesivamente si existen mayor cantidad de resistencia. Ahora, también vimos, ¿verdad? Que la otra sería el voltaje. El voltaje total, lógicamente, lo sabemos si conocemos, ¿verdad?, lo que suministra la batería o la fuente eléctrica. Pero el voltaje total se va a subdividir en cada una de las resistencias. Depende del tipo del valor de la resistencia eléctrica, así va a ser el valor del voltaje. Es decir, si el voltaje es muy alto, la resistencia es alta, grande, entonces el voltaje va a ser mayor en esa resistencia. Si la resistencia es más pequeña, entonces el voltaje va a ser más pequeño. ¿Qué significa eso? Que la resistencia, si no ofrece mucha resistencia al paso de la corriente eléctrica, entonces se va a necesitar poca fuerza electromotriz, es decir, poco voltaje para empujar los electrones, por así decirlo, para hacerlos pasar en esa resistencia. Pero si la resistencia es alta y grande, entonces se va a necesitar mayor fuerza electromotriz o voltaje para hacer pasar esos electrones en la resistencia eléctrica. Estas son las principales características de un circuito en serie. También nosotros vimos cómo encontrar la potencia total. La potencia total de un circuito va a ser igual al voltaje total por la intensidad total del circuito. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa la potencia? Si ustedes recuerdan, nosotros cuando compramos las bujías, normalmente las compramos de acuerdo al watts, a la potencia que ellas tienen de consumo. Y si nosotros hemos sido traviesos, pues hemos tratado de tocar una bujía. Sabemos que si tocamos una bujía con una potencia alta, de 50 a 100 watts, no podemos tomarla, agarrarla, porque nos quema la mano. Entonces la potencia lo que nos está indicando es la generación de calor de esa resistencia. Una bujía puede ser una resistencia. Entonces, y es que cuando nosotros una bujía se enciende, lo que se está pasando es que esa energía eléctrica que me está generando luz, también me está generando calor. Pero si una resistencia eléctrica al generarme una resistencia al paso de la corriente eléctrica, entonces lo que me va a generar es calor. Ahora, con los circuitos en serie, la característica principal es que el voltaje es el mismo en todos los puntos del circuito. En circuito en serie, la intensidad de la corriente o el amperaje es el mismo en todo el circuito. Acá, caso contrario, en el circuito en paralelo, el voltaje total va a ser el mismo en todo el circuito. No importa, ¿verdad?, acá cuánta resistencia hayan, ¿verdad?, 1, 2 o 3. Entonces el voltaje va a ser el mismo en todo el circuito. Y para encontrar entonces la intensidad de la corriente en el circuito en serie, la intensidad de la corriente, el amperaje es el mismo en todos los puntos. Pero acá no, en el circuito en paralelo, para usted conocer la intensidad total de la corriente, va a tener que saber la intensidad de la corriente en cada uno de los puntos o en cada una de las resistencias que está presente acá en el circuito. Entonces la intensidad total va a ser I1 más I2 más I3. Luego nos quedaría el otro, es la resistencia total, llamada también, acá se le conoce como resistencia equivalente.
Para la resistencia equivalente y total, en algunas veces, depende de la situación, es lo mismo, otras veces no. Acá, como es algo sencillo, entonces acá el total sería el equivalente, pero un circuito ya complejo no, ¿ya? Porque el equivalente en un circuito complejo sería el equivalente, es decir, sería dos resistencias actuando juntas, ¿no? en una malla. Eso sería la resistencia equivalente, ¿no? En un circuito mixto. Pero la fórmula de la resistencia es diferente acá en los circuitos en serie. Ya ahora lo podemos escribir de esta manera. Es como el inverso. Entonces la resistencia sería como el inverso. Algunos libros lo escriben de esta manera, o tutoriales. Hay otros pues lo escriben un poco diferente. En vez de escribirlo de esta manera así, lo que hacen de esta forma, escriben la resistencia equivalente o total del circuito a 1 entre el inverso de cada una de la resistencia. Entonces usted puede utilizar cualquiera de las dos fórmulas. La resistencia 1, resistencia 2 y la resistencia 3. Entonces, acá, como ustedes pueden ver, las resistencias va a ser muy parecido a la resistencia en serie, donde voy a sumar toda la resistencia, pero sería el inverso de cada una de ellas. La intensidad va a ser la sumatoria, el voltaje en los circuitos en paralelo va a ser el mismo en todos los puntos. Entonces, estas son las características principales: circuitos en serie y circuitos en paralelo. Ahorita la potencia, acá no la escribí, pero sería la misma ecuación, ¿verdad? La potencia total va a ser igual al voltaje total por la intensidad total, si es que estamos analizando todo el circuito, pero podemos analizarlo de acuerdo en cada una de las resistencias. Y la próxima semana que nos veamos en clase, recuerdo el plan. Ya verán, nosotros ya tenemos que entrar a óptica, pero tal vez nos hacemos una semana para hacer un ejercicio sobre la ley de Kirchhoff, que es el siguiente contenido que nosotros vamos a analizar. Otra cosa importante antes que se me olvide: cuando nosotros analizamos los circuitos, normalmente nosotros lo analizamos de manera convencional, que el sentido de la corriente siempre va a ser de la parte positiva a la parte negativa. Así se analiza de forma convencional, pero nosotros ya sabemos, ¿verdad?, que realmente los electrones se mueven de la parte positiva a la parte negativa. Entonces acá, si tuviéramos por ejemplo acá un circuito en paralelo, ¿verdad?, en cada una de estas mallas habría un circuito diferente. Tendríamos I1, I2, I3, ¿verdad? Este circuito circularía de esta manera. Luego al final tendríamos un solo circuito, perdón, una sola intensidad, una intensidad total, al sumarlas todas las corrientes eléctricas. Para la ley de Kirchhoff ya se utiliza, a lo mejor la próxima semana, ya cuando estamos analizando circuitos un poco más complejos. Vamos a ver acá, si le ponemos un ejemplo, como más o menos sería un circuito. Acá ya estamos viendo un circuito un poco más complejo de lo que hemos visto anteriormente. Y entonces vemos que ya tiene más de una fuente, tiene 1, 2, 3, 4 fuentes de alimentación. También vemos que tiene varias resistencias, tiene 1, 2, 3, 4, 5 resistencias. Y
y el paso de la corriente eléctrica va siempre, pues se va a mover de la parte positiva a la parte negativa. Entonces ella tendría más o menos este movimiento, este sentido. Pues en el sentido convencional sería la dirección que tomarían ella, y luego tendríamos al final una resistencia total, que sería la I3, que sería la sumatoria de las dos corrientes. Entonces acá, para analizar este tipo de circuito, no es como lo hicimos de la semana pasada. Ya acá se utilizan, pues, entre los métodos conocidos es la ley de Kirchhoff. Vamos a ver si lo escribimos acá, Kirchhoff. Entonces Kirchhoff tiene tiene una de las leyes que te dice que la sumatoria de todas las corrientes que pasan en un nodo, ¿verdad?, que es la ley de los nodos, cada uno de estos puntitos donde se unen, ¿verdad?, cada estos conductores, ¿verdad?, que se le conoce como nodos. Entonces la ley de Kirchhoff, la primera ley te dice que la sumatoria de las corrientes eléctricas en un nodo va a ser igual a 0, que también podemos decir decirlo de la siguiente manera, que todas las corrientes que entran en un nodo va a ser igual a la sumatoria de las corrientes que salen. Se explica, uno de los conceptos que esto lo vamos a ver la próxima semana, porque esto es un poco más complejo. Y luego sería la otra forma, es la ley de Mayas, que es donde la sumatoria del voltaje que entran en un circuito sería la sumatoria de la intensidad por la resistencia. Es decir, la corriente que entran, bueno, el voltaje sería la sumatoria de todas las intensidades de las corrientes eléctricas que entran en este circuito. Entonces, para este tipo de resolución, ¿ya?, entonces aplicamos nosotros estas leyes para los circuitos complejos. Entonces, para ir a la recta final de la clase, solamente repasemos cómo resolvimos. Vamos a recordar rápidamente cómo hicimos para resolver un circuito en serie. Recuerden que para la tarea número 1, la tarea número 1, tenemos ejercicios sobre circuitos magnéticos y transformadores. Eso ya está en el campo para que por favor lo vayan trabajando. El cuestionario va a estar listo, va a tardar el fin de semana o el otro lunes, porque creo que el examen lo tenemos dentro de 2 miércoles, tenemos el examen y el segundo parcial. Entonces los cuestionarios estarían más tardar listos el fin de semana o el otro lunes, o el lunes que viene. El cuestionario es la tarea 4 y la tarea 5. La tarea 4 tiene un valor de 7 puntos y la tarea 5 tiene un valor de 8 puntos. Entonces, tarea 4 vamos a ver ejercicios sobre circuitos magnéticos y de transformadores. Y la tarea 5 vamos a ver un ejercicio. Yo creo que con ustedes hice un pequeño cambio, algo diferente. La tarea número 4 vale 5 puntos para que ustedes lo revisen acá en el campus. Antes el ejemplo de recordar cómo resolvimos los circuitos en serie. Ustedes tienen la tarea 4A y la tarea 4B, que ya creo que acá lo tienen en el campus. Solo déjenme confirmar, si no lo voy a subir. Tienen la tarea 4A y la tarea 4B. Esa tarea 4A y la tarea 4B lo van a resolver en un solo cuestionario, que yo lo voy a subir más tardar la próxima semana, el lunes o martes. Esa tarea 4 es de ese ejercicio de circuitos magnéticos y transformadores, y la tarea 4B es de circuitos en serie y de paralelo
como el que hicimos la semana pasada. Luego la tarea número 5, para que por favor vayan trabajando y no se atrasen, tiene un valor de 10 puntos. Tiene un valor de 10 puntos para que puedan mejorar su nota, porque algunos que van muy bajo. Entonces esta tarea número 5 era un trabajo del segundo parcial que yo lo iba a incluir dentro del examen, pero lo vamos a dejar por separado. La tarea 5 es un trabajo que ustedes me tienen que entregar el día del examen y tienen que exponerlo. Ese día lo que tienen que entregarme ustedes, es un circuito eléctrico. Igual como en la tarea anterior, ustedes tendrán que darme su circuito en serie. Si tienen tiempo y pueden elaborar un circuito en paralelo, sería excelente. Como dicen por ahí, sería genial para que ustedes practiquen. Yo no lo he pedido, ¿verdad? Porque el tiempo ya es corto y tendrían que invertir un poco más, pero si usted tiene tiempo y tiene dinero para comprar todos los dispositivos, los materiales, sería muy bueno para que usted pueda hacer su experimento en casa. Entonces este circuito que ustedes me van a entregar como tarea número 5 con valor de 10 puntos, simplemente consiste en una fuente de alimentación, ya sea una batería de 3, 5, 9 voltios, una resistencia y una LED. La resistencia que van a comprar va a ser en dependencia de la LED que ustedes elijan. Para esto, por favor, les pido que lean bien el documento y si usted tiene duda, por favor me escribe con tiempo para que pueda hacer un buen trabajo. Porque aparte de hacer enviarme el dispositivo, tiene que hacer los cálculos de ese circuito. Es decir, entregarme el voltaje total, calcular la resistencia total, la potencia total, la intensidad pues lo va a conocer dependiendo del voltaje y la resistencia. Entonces cada bujía LED, de acuerdo al color, ya existen tablas que te dicen a vos de cuánto es el voltaje con el que trabaja ella, voltaje máximo, y el amperaje que consume cada bujita LED de acuerdo a su color, y en base a eso entonces ustedes van a decidir o a calcular el valor de la resistencia eléctrica que usted va a necesitar para anexarle a su circuito. ¿Para qué sirve esa resistencia eléctrica? Porque supongamos que te pongo una fuente de 5 voltios 9, la LED no va a resistir todo ese voltaje, porque las LED trabajan entre 1.4 a creo que a unos 2 voltios, si no me equivoco, a 1.8 voltios. Entonces, si ustedes ponen una batería directamente, el voltaje, por muy pequeño que sea, va a fundir la bujía LED. Entonces, la resistencia lo que va a hacer es que va a limitar el paso de los electrones y a su vez el paso de la corriente eléctrica, entonces va a mantener a salvo la bujita LED. Ahora, el orden, la posición de la resistencia no importa, puede ser antes o después de la bujía LED. Acá lo importante, aparte de que usted haga su trabajito, su dispositivo, es que usted aprenda a hacer los cálculos y luego en la aula de clase lo vamos a confirmar con el multímetro a ver si sus resultados que usted me ha dado pues son los correctos. Entonces esto se va a poner a más tardar el día del examen y antes, previamente, usted puede subir el campus. Bueno, tiene que subir al campo esta tarea número 5 con las fotos del dispositivo y sus cálculos eléctricos que usted haya hecho. Acá es un poco, no tan difícil, pero puede ver enredos y les pido que me escriban, si tienen alguna duda. Acá, antes de continuar con este ejercicio, para ir terminando, no sé si tienen alguna consulta sobre las tareas. ¿Por qué sale solo? No ha indicado para entregar la tarea 5, no sale ni la 3 ni la 4. No, la tarea 3 es de primer parcial, eso ya lo cerramos. Lo que del segundo parcial es la tarea 4.
La tarea 4 está dividida en dos, tarea 4A y la tarea 4B, las cuales van a resolver en su cuaderno y luego van a resolver un cuestionario, que ese todavía no lo he habilitado. Hasta el fin de semana, si puedo, el lunes lo tengo listo, ese cuestionario. La única que creo que está habilitada, no me he fijado, ¿verdad? La tarea 5, porque ahí lo que van a subir es las fotos y los cálculos en PDF de su tarea, de su dispositivo. Entonces el cuestionario todavía no está habilitado en la tarea 4. Por el momento vayan trabajando esa tarea en su cuaderno, para resolver los conceptos y los ejercicios que le van a servir de guía para ese cuestionario y a su vez para el examen. No sé si me explico ahí, le aclaro la duda. Sí, ahora sí. Correcto, entonces resolvamos esto rápido pues para que nos vayamos a ver el juego, a ver cómo queda. Entonces aquí estamos viendo nosotros un circuito en serie. ¿Cómo lo resolvimos la semana pasada? Pues recordemos que nos pedían varios cálculos. Acá no me están, como si tengo los valores. Acá no me aparecen los valores, pero lo vimos, ustedes lo tienen en su cuaderno. Para resolver esto nos tienen que dar a nosotros, en primer lugar, el voltaje, de cuánto es el voltaje de la batería y los valores de la resistencia. Yo creo que este no fue el que hicimos fue uno de, vamos a ver acá, este fue el que hicimos. Entonces, ¿qué le tienen que dar a ustedes? Tienen que dar el voltaje, aquí dice voltaje 1, pero le vamos a poner el voltaje total porque es lo que se está suministrando. El voltaje total era de 6 voltios, resistencia 1 que teníamos de 10 ohmios, resistencia 2 de 5 ohmios, resistencia 3 de 15 ohmios, que es la forma de esta unidad de medida de la resistencia. Recordemos que la resistencia, unidad de medida son ohmios, el voltaje son voltios y el amperaje o la intensidad eléctrica que se pone como I es el amperaje. Entonces nos pidían encontrar el amperaje total o la intensidad total de la corriente que genera ese circuito, y también calculamos la potencia total del circuito. Luego, con todos estos valores usted puede encontrar el voltaje en cada circuito. Bueno, aquí también nos pedían la resistencia total o resistencia equivalente. Cuando hablamos de resistencia equivalente, repito, se refiere a la combinación de las resistencias que están presentes en una malla. Esa es la resistencia equivalente, pero acá también puede decir, aquí también me equivale a la resistencia total. Hay momentos que la resistencia equivalente es sinónimo de la resistencia total, hay veces no. La resistencia equivalente solamente se puede referir a una malla, a un tramo, a un sector o una parte del circuito eléctrico. Entonces nosotros asumimos que la corriente eléctrica va de la parte positiva a la parte negativa. Entonces, ¿qué es lo que nos pedía primero el ejercicio? Bueno, nos pedía la resistencia total o la resistencia equivalente. Recordemos que eso, ¿cómo lo hacíamos? Sumando todas las resistencias. La resistencia 1 más resistencia 2 más la resistencia 3. Usted suma las tres resistencias, sería 10 más 5, 15 más 15 son 30. La resistencia total que me ofrece este circuito a la resistencia al paso de la corriente es de 30 ohmios. Conociendo usted la resistencia que te ofrece ese circuito al paso de la corriente eléctrica, entonces vos podés conocer la intensidad de la corriente total que va a pasar en ese circuito eléctrico. ¿Cómo? Conociendo el voltaje total entre
la resistencia total o equivalente. En este circuito el voltaje era de 6 voltios. Entonces voy a poner 6 voltios y la resistencia nos daba 30 ohms. Entonces voy a dividir 6 entre 30 y nos da 0.2 amperios. Es decir, voltaje sobre ohmios equivale a amperios. Entonces en este circuito pasan 0.2 amperios. Luego vos puedes calcular la potencia total. ¿Qué cosa es la potencia total? La potencia total lo que te va a dar a vos es una idea de la generación de calor de este circuito. Entonces es el voltaje total por la intensidad total. Si alguien no tiene noción qué es eso de la potencia, ¿verdad? Acá en un circuito, yo creo que en clase hoy le dije, si vos querés tener una idea qué cosas son 100 watts, puedes comparar una bujía de 100 watts, ¿no? como las que vendían antes, la incandescente, la dejas unos 5 minutos y puedes tratar de agarrar esa batería y ver qué va a pasar, ¿verdad? Te va a quemar la mano, ¿verdad? Es una idea para que tengan una idea de cuántos son 100 watts que genera en este caso de potencia, que en este caso es generación de calor. Entonces venís multiplicar los 6 voltios por los 0.2 amperios que están circulando y te va a dar un valor de 1.2 watts. Como pueden ver, esta generación de calor es muy pequeña, 1.2 watts prácticamente es insignificante. Y luego aquí tenemos lo principal. Ya luego, si vos querés calcular el voltaje en cada una de las resistencias, vos lo podés hacer utilizando la siguiente fórmula. Por ejemplo, vos querés saber el voltaje en la resistencia 1. Entonces multiplicar la intensidad de la resistencia 1 por el valor de la resistencia. Ya sabemos que en un circuito en serie la intensidad de la corriente va a ser la misma en todo. Como ya nosotros calculamos la intensidad total, entonces ya sabemos que la intensidad en todo el punto del circuito va a ser de 0.2 amperios. La resistencia, el valor de resistencia en la resistencia 1 era de 10 ohmios. Entonces multiplicar 0.2 amperios por 10 ohmios, lo que te va a dar son 2 voltios. El amperaje por ohmio te va a dar voltios. Y así sucesivamente vos puedes ir calculando el voltaje en la resistencia 2 y el voltaje en la resistencia 3. También vos puedes saber cuál es la potencia que te genera la resistencia 1, 2 y 3 a través de esta fórmula. Multiplicar el voltaje 1 por la intensidad 1 y entonces vos vas a encontrar la potencia de la resistencia 1 y así sucesivamente para que vos tengas una idea cuánto está generando de calor cada una de estas resistencias. Si ustedes miran su cuaderno, en la clase de la semana pasada vimos que la resistencia que tiene mayor ohmiajes, esa resistencia es la que te va a generar más calor, a diferencia de los circuitos en serie, ¿verdad? En circuitos en serie es al revés, ¿verdad? Porque eso tiene que ver por la cantidad de corriente eléctrica que va a pasar por él. En la tarea número 5 yo le dejé un ejercicio para que practiquen analizar un circuito eléctrico compuesto utilizando el simulador. Este ejercicio también pueden utilizar el simulador ustedes para comparar sus cálculos. Vamos a hacer esta demostración rápido pues antes de pasar a asistencia. Existen muchísimos programas para hacer cálculos de eléctricos o de circuitos. Si ustedes quieren aprender, pueden profundizar eso por su cuenta, investigar programas, software para analizar circuitos eléctricos, pero el detalle es que para profundizar en esos temas tendrías que tener alguna carrera, por lo menos una carrera técnica o una carrera especializada pues, en electrónica o en electricidad.
La gente profundiza mucho y utiliza mucho estos programas, pero usted también puede aprender por su cuenta. Lo único que tendría que hacer usted nada más extra es estudiar sobre ver las partes técnicas, pues para que te pueda ser de utilidad. Entonces, este simulador, la de FET, es un simulador educacional que nos sirve de ayuda pues para entender algunos conceptos y también para hacer ciertos tipos de cálculos sencillos como esto que estamos haciendo en clase. Recuerden que en estos cálculos que hacemos nosotros están idealizados, es decir, no se toman en cuenta algunos detalles como la resistencia al paso de la corriente eléctrica de este cableado, porque en la vida real, en un circuito eléctrico considerable, estos cables van a ofrecerte resistencia eléctrica. Eso se le llama caída de tensión, ¿verdad? Que es lo que tanto vas a perder de voltaje y también de corriente eléctrica por la distancia. Acá nosotros no lo tomamos en cuenta. Entonces yo aquí he configurado, mire, un circuito en serie utilizando este simulador muy sencillo. Luego lo que hicimos nosotros es que le ponemos los valores, vos das clic sobre la batería y acá abajo vos le pones el voltaje con la que vos vas a trabajar. Yo aquí le pongo 6 voltios. En esta resistencia 1, en la de arriba, este sería R1. Vamos a hacerlo de nuevo. Acá mire la resistencia 1, la resistencia 2 y la resistencia 3. Entonces la resistencia 1 era de 10 ohmios, ya está listo. Resistencia 2 era de 5 ohmios y la resistencia 3 era de 15 ohmios. Recuerden que acá yo les recomendé a ustedes que cuando busquen el simulador, este es el simulador FET, ustedes le ponen simulador de corriente alterna, usen ese, porque hay un simulador de corriente directa. Pero ¿cuál es la desventaja? Que a la hora de medir la corriente eléctrica, con este simulador de corriente alterna te sale este dispositivo para medirlo. Entonces este dispositivo vos lo haces directo, mientras que el de corriente continua tenés que hacerlo en paralelo. Pero vamos a ver acá con este. Entonces cuando nosotros vamos a medir la corriente eléctrica, así como lo hicimos en clase, si ustedes recuerdan, cuando utilizamos el multímetro, vos tenés que hacer la medición en serie, así como lo estamos viendo en pantalla. Miren, el dispositivo tiene que estar conectado de esa manera, es decir, como un puente. Tiene que ser tu dispositivo un puente. Entonces, si fuera el multímetro, lo hiciéramos así. Acá entonces no se puede, ¿verdad? Porque está ese amperímetro. Pero con el multímetro en la vida real vos lo que haces es un puente. Entonces acá mire, lo que me está dando es el voltaje. Ya, pero no me sirve de puente. Vamos a ver si me sirve acá. Sí, me mide el voltaje, pero no me sirve de puente. Este, en el circuito, en el simulador de circuito de corriente alterna, no te aparece este medidor, te aparece el otro, este otro que vos tenés que hacer un puente. Entonces acá vos puedes comparar tu resultado que obtuviste. Mira, acá me da lo mismo, el amperaje es el mismo en toda la posición del circuito eléctrico. Miren, 0.2 amperios. Y mientras que con este voltaje, con el voltímetro, entonces vos me lo medís de forma en paralelo. Acá en este caso el negro va a ser el negativo y el rojo va a ser el positivo. Entonces vos tenés que irlo ubicando en paralelo en cada uno de la resistencia, y ahí te va a dar el voltaje. Si vos haces un circuito en serie, entonces las mediciones las va a hacer esta misma, pero lógicamente la forma de calcularlo es diferente. Cualquier duda, por favor me escriben ahí por WhatsApp. La próxima semana
Vamos a cerrar con esto. Ya la última semana sería la última semana de circuito eléctrico y luego vamos a continuar luego con óptica.